Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un texto, con un peso enorme en nuestra cultura, el capítulo 4 del Génesis. Casi nada. Efectivamente. Hablamos de la historia de Caín y Abel, los primeros hermanos, y también del primer asesinato que te coge la Biblia, las consecuencias divinas, esa marca misteriosa. Y los inicios de la civilización, las genealogías, todo después de la expulsión del Edén, claro. Exacto. Para este análisis nos vamos a basar exclusivamente en los fragmentos que tenemos de este capítulo 4 del Génesis. Solo el texto, sí. Nuestra idea es, desgranar un poco las claves de esta historia. Una historia que todos conocemos o creemos conocer, pero que está llena de matices. Tiene mucha miga, sí. Veremos la rivalidad, el juicio, también la misericordia, que es sorprendente, y cómo se ponen, las bases de la sociedad. Y ojo, que empezamos fuerte. Adán y Eva tienen hijos, pero la tragedia llama pronto a la puerta. Precisamente. Es que este capítulo siembra temas que luego veremos repetirse una y otra vez en muchas tradiciones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, la relación entre hermanos, que a menudo es complicada, la naturaleza de qué hace que un sacrificio sea aceptable o no para Dios, cómo responde lo divino a lo que hacemos los humanos, y la expansión inevitable de la humanidad con sus luces y sus sombras. Es un relato corto, pero muy denso, da para mucho. Pues vamos allá. La narración empieza justo después de salir del Edén. Nacen los hijos de Adán y Eva, primero Caín, y el texto recoge las palabras de Eva. He adquirido varón por voluntad de Jehová. Una frase potente ya de por sí. Sí. Y luego nace Abel. Y aquí un detalle que va a ser fundamental. ¿A qué se dedican? Caín es labrador, trabaja la tierra. Abel, pastor de ovejas. Dos figuras casi arquetípicas, ¿verdad? El agricultor más sedentario y el pastor quizá con una vida más nómada. Cierto. Y esas profesiones, como dices, preparan el terreno, nunca mejor dicho, para lo que viene después. No son solo datos. No, para nada. Se han interpretado mucho simbólicamente. Distintos modos de vida, distintas formas de relacionarse con la creación, y esto es clave para entender el momento de las ofrendas. Exacto. Llegamos a las ofrendas. Caín ofrece del fruto de la tierra, algo de su cosecha, vamos. Sí. Abel, en cambio, trae de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Fíjate que el texto especifica primogénitos y grosura para Abel. Para Caín no da tanto detalle. Es un matiz importante, sí. Y la reacción de Dios es inmediata y diferente. A Jehová le agrada la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y claro, esa diferencia en cómo Dios recibe las ofrendas provoca una reacción muy humana en Caín. El texto es muy gráfico, ¿eh? Dice, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. O sea, se enfurece muchísimo, se le nota en la cara la decepción, la amargura. Totalmente. Pero aquí llegamos a la gran pregunta, la que el texto no responde directamente. ¿Por qué? ¿Por qué prefiere Dios la ofrenda de Abel? Buena pregunta. ¿Es por el tipo de ofrenda? ¿Sangre contra vegetales? ¿O era la actitud de cada uno? Quizá esos detalles primogénitos, grosura, quieren decir que Abel dio lo mejor de lo mejor y Caín algo más normalito. Pues el texto no lo dice. Y esa ambigüedad es fundamental. Es lo que ha generado ríos de tinta, claro. Quizá para los primeros oyentes había algo obvio que nosotros no pillamos. ¿Podría ser? Lo que sí nos cuenta, y esto es crucial, es la conversación que viene después. Dios habla con Caín. Sí, eso es tremendo. Es un momento de una tensión psicológica brutal. Dios le pregunta directamente por su enfado. ¿Por qué te has ensañado? Y le suelta una advertencia, que es casi un proverbio. Si haces bien, no serás enaltecido. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Uf. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú puedes dominarlo. Esa imagen del pecado ahí esperando a la puerta como una fiera, ¿no? Es potentísima. Muchísimo. Y encima le dice que puede dominarlo. Eso pone todo el peso en la responsabilidad de Caín, en su lucha interna. Sin duda. Es una de las primeras veces en la Biblia que se habla tan claro de esa tensión moral, de la capacidad humana para elegir. La advertencia está ahí, clarísima. Pero la tensión dramática es que ya intuimos que la advertencia no va a servir de mucho. Ya así es, la advertencia se queda ahí, en el aire, y pasa lo que pasa. El texto es súper directo, brutal. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Seco, directo, el primer asesinato.
tal cual. Y la reacción divina, otra vez, no tarda. La confrontación es directa. La pregunta de Dios a Caín es lapidaria. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Uf. Y la respuesta de Caín, bueno, es que ha pasado a la historia como la frase perfecta para quitarse el muerto de encima, ¿no? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es un intento torpe, desesperado, de negar lo evidente y lavarse las manos. Totalmente. Pero claro, no cuela. Para nada, la respuesta de Dios es implacable y tiene una fuerza poética increíble. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es tremendo eso. La sangre clama. No es algo que se pueda esconder. Es que la propia tierra, la que Caín trabajaba, se convierte en testigo y en acusadora. Es una imagen que te deja helada. Absolutamente. Y el castigo que le cae a Caín está totalmente relacionado con su crimen y con quién es él, un labrador. Dios le dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ostras. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y vagabundo serás en la tierra. O sea, se rompe su conexión con la tierra, con su sustento. La tierra misma, manchada por la sangre de Abel, lo rechaza. Le rompe su identidad. Y Caín, claro, reacciona con desesperación. Dice, grande es mi castigo para soportarlo. Y expresa un miedo muy, muy básico, ¿no? El miedo a ser expulsado, a vagar solo, a que cualquiera lo mate. Sí, dice, cualquiera que me halle me matará. Teme la venganza, la ley del talión en un mundo sin leyes ni protección. Y justo ahí, cuando parece que ya todo es condena pura y dura, Viene el giro. sí, la narrativa da un giro que no te esperas. La respuesta de Dios a ese miedo de Caín no es la indiferencia. Al revés, parece que le ofrece protección. Sí, le dice, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado, una protección multiplicada. Y para que quede claro, para materializar esa protección, leemos, entonces Jehová puso una marca sobre Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, la famosa marca de Caín. La famosísima marca. Se ha dicho de todo sobre qué era esa marca, pero el texto es claro en para qué servía. Para protegerlo. Es casi contraintuitivo, ¿no te parece? Totalmente. El asesino recibe una señal divina para que no le hagan lo mismo que él hizo. Es que eso es fundamental entenderlo bien. Tal como lo cuenta el Génesis, la marca no es, como se piensa muchas veces, un estigma de vergüenza. Es sobre todo un signo de protección divina, para evitar la venganza de sangre. Entiendo. Ahí está una de las grandes paradojas del capítulo. El primer asesino recibe una garantía de Dios para que le respeten la vida. Esto nos muestra una visión de la justicia divina compleja. Conviven el castigo duro y una forma de misericordia, o al menos un intento de frenar la violencia. Es un nudo teológico fascinante, la verdad. Y a pesar de la maldición de ser errante y vagabundo, Caín no desaparece sin más. El relato dice que salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Que Nod, por cierto, suena parecido a la palabra hebrea para vagar. Tiene su ironía. Anda, mira. Pero lo más chocante es que este supuesto vagabundo echa raíces. ¿Y de qué manera? No solo se asienta, sino que se convierte en fundador. Conoce a su mujer, tiene un hijo, Enoc, y el texto lo dice clarísimo. Y edificó una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. O sea, el exiliado, el marcado, el que la tierra maldice. Funda la primera ciudad que menciona la Biblia. Exacto. Esto ya nos obliga a replantearnos cualquier idea simple sobre Caín y su legado, ¿eh? Totalmente. Y la lista de sus descendientes que viene después es igual de sorprendente. Son pioneros de cosas clave para la civilización. Por ejemplo, Jabal. Sí, Jabal es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, apunta al desarrollo de la ganadería organizada, quizá ya a gran escala. Luego su hermano, Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música. La invención de la música instrumental se atribuye a esta línea familiar. Y Tubal-Caín, artífice de toda obra de metal y de hierro. El primer herrero, digamos. El precursor de la metalurgia. Es decir, la vida urbana, la ganadería avanzada, la música, la tecnología del metal, pilares de la civilización. Y la Biblia se los atribuye a los descendientes del primer asesino. Eso, es fuerte, sí. Y dentro de esa misma línea de Caín aparece Lamec. El texto dice que tomó para sí 2 esposas, Ada y Zila. Es la primera vez que se menciona la poligamia. Otro hito cultural, digamos.
Y este Lamec canta una canción a sus esposas que suena, bueno, bastante inquietante. Sí, es un poema corto pero intenso. Lamec dice: Ada y Sila, oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Uf, qué directo. Y remata: si 7 veces será vengado Caín, a Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7. Parece una escalada brutal de la violencia, o como mínimo una chulería tremenda sobre su propia capacidad de venganza. Multiplica por mucho la protección que Dios le dio a Caín, pero ahora como si fuera un cheque en blanco para su propia agresividad. Suena muy desafiante. Se nota una tensión que va creciendo, ¿verdad? Por un lado, la línea de Caín crea la cultura material, ciudades, ganadería, música, metalurgia. Sí, el progreso, digamos. Pero por otro, parece que la violencia, o al menos la amenaza, va más con Lamec. Y justo ahí, el capítulo cambia de tercio. Correcto. Después de contarnos la genealogía de Caín y el canto de Lamec, el relato vuelve a Adán y Eva. Nos presenta como un nuevo comienzo, una línea alternativa. Efectivamente. Leemos. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y la propia Eva interpreta el nombre. ¿Qué dice Eva? Dice: porque Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, Set es claramente el sustituto de Abel, la línea justa, digamos, que se había roto con el asesinato. Un reemplazo divino, sí. Y esta línea también sigue. A Set le nace un hijo, Enos, y el capítulo 4 termina con una frase clave, que marca un contraste muy claro con todo lo anterior. ¿Cuál es? Hablando de la época de Enos, de la línea de Set, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Anda! O sea, un final que marca una diferencia clara con la línea de Caín. Aquí no se habla de fundar ciudades, ni de inventar música o herramientas. No. Lo que define a esta línea es una práctica religiosa. Empezar a invocar públicamente el nombre de Dios. Ahí está la clave del contraste que monta el texto. Mientras los descendientes de Caín son los constructores, los innovadores culturales y tecnológicos, la línea de Set se caracteriza, según esto, por empezar la relación formal pública con Dios, invocando su nombre. Entiendo. Se establece así una dicotomía, ¿sabes? Una tensión muy clara entre el progreso material y cultural por un lado y el desarrollo espiritual o religioso por otro, como dos caminos que se abren al principio de la humanidad, según esta historia. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto, hemos pasado por un capítulo súper corto, pero... madre mía, qué denso. Ya ves. 2 hermanos, 2 ofrendas, un asesinato que lo marca todo, una maldición ligada a la tierra manchada. Una marca divina que protege al asesino, paradójicamente. Exacto. Luego, la primera ciudad fundada por ese exiliado. El nacimiento de las artes, los oficios, a través de su linaje. Un linaje también marcado por la chulería violenta de Lamec. Y al final, como contrapunto, la otra línea, la de Set, que se define por empezar a invocar el nombre de Jehová. Ujú. Lo potente de este capítulo es cómo concentra temas universales que nos siguen diciendo cosas hoy. La envidia, la rivalidad entre hermanos, las consecuencias de nuestros actos, que a veces no vemos venir. Sí. Esa relación tan compleja entre justicia y misericordia divinas, ¿no? Castigo duro, pero también protección. Y sobre todo, esa visión tan ambigua de los orígenes de la civilización. Ambigua es la palabra, sí. Orígenes que aquí aparecen ligados a la violencia, sí, pero también, y esto es importante, a la creatividad, a la cultura, a la tecnología. Esa tensión entre la línea de Caín, progreso material, sí, pero ¿a qué precio? ¿Con qué sombra? Y la de Set, la búsqueda de Dios, pero al margen del desarrollo material, es el corazón de la visión del mundo que presenta este texto. Y aunque sea un relato de hace milenios, de una cultura muy diferente, las preguntas que deja en el aire siguen vivas. Preguntas sobre cómo somos los humanos, sobre nuestra responsabilidad. Esa pregunta de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que no ha perdido nada de fuerza, ¿eh? Nada en absoluto. Y sobre cómo las sociedades, las culturas, cada uno de nosotros llevamos el legado, a menudo complicado y ambiguo, de nuestros propios orígenes. Y por dejar una última idea ahí, para darle vueltas, es muy significativo que el texto atribuya tan claramente a los descendientes de Caín, el primer asesino, el maldito de la tierra, la fundación de la vida urbana, la ganadería, la música, la metalurgia. Vamos, las bases de la civilización. Sí, es verdad.
mientras que al linaje de Set, el sustituto justo, le atribuye sobre todo el inicio de la invocación religiosa. ¿Qué nos está diciendo esta historia sobre cómo se relacionan el progreso, la creatividad humana y la rectitud moral o espiritual? Buena pregunta. Sugiere que son caminos separados, quizás hasta enfrentados. Es una pregunta un poco incómoda que el texto deja ahí flotando, y que da para pensar mucho más allá de esta charla. Desde luego que sí. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy.